Es un gusto volver a saludarte en esta ocasión y te invito para que juntos vayamos a la palabra de Dios. Mi nombre es Miguel Jordán, soy uno de los pastores de Iglesia Comunidad Vida y quisiera que me acompañaras en tu Biblia al libro de Malaquías, Malaquías capítulo 2. Vamos a comenzar con este nuevo capítulo del libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2 versos del 1 al 3. Voy a dar lectura y me gustaría que me acompañaras en este pasaje. Creo que vamos a aprender algo bastante interesante el día de hoy, así que te animo para que puedas tomar tu Biblia y tenerla cerca de ti. Dice así: y ahora, para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Sin lugar a dudas, un pasaje bastante interesante, ¿no? Debido a algunas de las frases que aparecen ahí y también debido a lo que hemos venido viendo en nuestro estudio del libro de Malaquías. Ahora, en su libro La difícil doctrina del amor de Dios, el doctor D.A. Carson aprovecha el primer capítulo para explicarnos por qué se debe considerar difícil la doctrina del amor de Dios. Ahí él dice lo siguiente y quiero compartírtelo. Vivimos en una cultura en la que la mayoría de las personas no creen muchas otras verdades complementarias acerca de Dios. El resultado, por supuesto, es que el amor de Dios ha sido purgado en nuestra cultura de todo aquello que le incomoda. Para nuestra cultura en la actualidad, el carácter de Dios es de pura benevolencia, es decir, sin normas. El pecado no separa a nadie de su amor. Esa es la forma en que la gente en la actualidad entiende el amor. Normalmente ha sido así, pero en la actualidad, en esta época posmoderna, es decir, una época que está buscando revaluar todo y acomodarlo de acuerdo a su conveniencia, Dios no queda fuera de ese reacomodo y de esa búsqueda de conveniencia. Si lo ponemos en palabras más sencillas, Dios es un abuelito buena gente, según estas personas, con una larga barba blanca, que tiene como tarea principal pues ser amable. Muchos creen que así es como Dios se relaciona con los seres humanos. Un abuelito, buena gente, que tiene el único trabajo de ser amable y perdonarnos. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque es en la cultura que nos rodea. Y es muy cómodo buscar un Dios que ama, que perdona, que es todo aquello que nos conviene, pero no todo lo que Él es. Eso es algo que nosotros vemos constantemente en nuestra vida, pero en el mundo en el que nosotros nos encontramos. Sin embargo, estas conclusiones que acabo de compartirte, que Dios es todo amor sin normas, Dios es todo amor sin Él juzgar el pecado, no se encuentran en la Biblia. De hecho, se encuentran en clara oposición a lo que dice la palabra de Dios, la cual es su única autorrevelación autorizada por Él mismo. Y si vamos, por ejemplo, a un texto como Hebreos capítulo 12, verso 6, nosotros nos damos cuenta que dice algo tan claro que todo lo que se ha dicho anteriormente no puede ser así. Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina. Entonces la disciplina, la corrección, el castigo, no es algo en contra del Señor, no es algo en contra incluso de su amor, es parte de ese fruto de amor, de ese resultado de amor. Ahora, volviendo a Malaquías o entrando a Malaquías, aunque el Señor le había declarado de forma directa a Israel, yo los he amado, eso no significaba que se pasaba por alto sus pecados. De hecho, como vimos en el primer mensaje de nuestra serie, este recordatorio mismo, yo los he amado, en sí mismo, este recordatorio constituía la primera de múltiples acusaciones que el Señor le hace a Israel. E Israel pregunta, ¿nos has amado? Es decir, ¿cómo? ¿En qué?
Eso lo vimos en Malaquías capítulo 1, versos del 1 hasta el 5. Así fue como el pueblo respondió, y tal como lo hemos repetido una y otra vez en cada uno de los mensajes anteriores, la raíz de todos los pecados del pueblo de Israel en esta época, muy en particular, era el hecho de no percatarse del amor de Dios. Y los primeros frutos producidos por esta raíz de pecado fue que ellos habían despreciado y deshonrado el nombre del Señor. Eso lo vemos nosotros a partir del versículo 6 del capítulo 1 hasta el versículo 14 y hasta la discusión que vamos a seguir viendo el día de hoy. Y de nuevo, cuando el Señor le acusó a su pueblo y les dijo, ustedes me han deshonrado, me han despreciado, el pueblo de Israel le respondió, ¿hemos despreciado tu nombre? ¿Te hemos deshonrado? Es decir, esa respuesta antipática, esa respuesta apática, odiosa, cínica, ante el amor de Dios. Pero a diferencia de lo que hizo en su primera acusación, el Señor no solo confrontó a su pueblo, escuchó su contradicción y terminó respondiéndoles con una paciencia infinita. Aquí el Señor, a partir del versículo 1 del capítulo 2 hasta llegar al verso 9 del mismo capítulo, no solo presenta una acusación justa, sino también una advertencia de juicio, Y es que como lo aprendimos desde el mensaje anterior de nuestra serie, el amor incondicional del Señor nos sirve para absolver la culpa. El amor incondicional del Señor no va a permitir que nosotros sigamos pecando contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos, mucho menos contra Él. Siempre va a haber una consecuencia. O como lo ejemplifica y explica mucho mejor un pastor ya fallecido llamado Thomas Watson, él dijo lo siguiente, hablando acerca de Dios, su justicia. La abeja por naturaleza produce miel. Solo pica cuando se le provoca. Asimismo, Dios no castiga, sino cuando no puede soportarlo más. La misericordia es la mano derecha de Dios, la mano fuerte de Dios, a la que está más acostumbrada, dice. A infligir el castigo se le llama su extraña tarea, su extraordinaria obra. Y esa parte que cita el autor Thomas Watson la toma del pasaje de Isaías capítulo 28, verso 21, donde Dios dice que va a castigar a su pueblo. Y para él esto es una extraña tarea, una extraordinaria obra. ¿Y a qué se refiere esto? Vale la pena detenernos un poco aquí. Bueno, castigar a los pueblos enemigos de Israel era común, era normal, era algo que Dios había incluso prometido hacer. Pero el hecho de aplicar ese mismo castigo a su pueblo, eso era extraño, eso era extraordinario, no era lo común. Dios estaba para bendecir a Israel, Dios está para bendecirnos a nosotros en la actualidad, no para el castigo, no para el juicio. Y para estas alturas de la disputa con su pueblo, el Señor no puede soportarlo más, como nos dice Watson. El que su nombre sea despreciado y deshonrado por Israel le lleva a actuar de manera extraña, extraordinaria, a tal grado que a primera vista casi parece que habla de forma contraria al amor que había profesado en un principio. Entonces, aquí el Señor ya no habla como un padre, ya no habla aquí como un señor cualquiera, sino como el Señor de los ejércitos. Una vez más, y esta frase se repite una y otra y otra y otra vez. Y la razón es por la que el Señor quiere recordarles cada una de las facetas que esta declaración, que esta autodescripción significaba. Y en este caso, cuando se refiere al Señor de los ejércitos, habla del juez de su pueblo. Así que el juez de su pueblo le da la siguiente advertencia: si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Por todo esto decidí titular este mensaje y el que viene de nuestra serie de predicaciones aquí en Malaquías de esta forma: si no. Dios utiliza esta frase, si no. Y esto nos enseña lo siguiente: aunque Dios ama a su pueblo,
no permitirá que le deshonre sin juicio. Aunque Dios ama a su pueblo, lo ha declarado y lo ha demostrado, Él no va a permitir que su pueblo, sea Israel o su iglesia, le deshonre, peque contra Él sin un juicio. Y lo vamos a estudiar bajo dos encabezados principales. El día de hoy vamos a ver el primero y, como te decía, el segundo lo veremos en este mensaje que viene la próxima semana. Vemos en primer lugar las características del juicio. Y las vamos a ver en estos 3 versículos que acabo de leerte justo al inicio de este mensaje. Y cuando lo analizamos de forma detallada, estos pasajes, estos 3 versículos, nosotros encontramos por lo menos 4 características del juicio de Dios que son muy particulares y que también tienen una aplicación para nosotros el día de hoy. La primera de estas características es la certeza del juicio. La certeza del juicio. Acompáñame a Malaquías capítulo 2, verso 1. Comienza diciéndonos así. El Señor comienza su advertencia usando una frase diciendo "y ahora", que también puede traducirse como "así que", dándonos a entender que lo que está a punto de decir guarda relación con lo que ha dicho anteriormente. Y es que al decir maldito en la sección anterior, así es como terminó el capítulo 1 de Malaquías, el Señor dice maldito, refiriéndose a alguien en particular. Con esta frase el Señor abre el paso, da inicio a un nuevo tema que va a desarrollar en los 9 versículos primeros de Malaquías capítulo 2. Ahora, en el mundo del Antiguo Testamento, ser o estar maldito significaba tener el castigo divino, el mal invocado sobre uno. Y si regresamos solamente ahí en tu Biblia al versículo 14, la declaración completa fue dicha así: maldito sea el engañador, que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Esto bien pudiera aplicarse al pueblo en general, sin embargo el Señor continúa dirigiéndose a los líderes espirituales de Israel. Pues al final de cuentas, si lo recordamos bien, ¿quiénes eran los encargados de realizar los sacrificios? Los sacerdotes. Es por eso que el verso 1 del capítulo 2 dice de esa forma, ¿no? De nuevo vuelve a referirse directamente a ellos. Para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. Ahora, en este contexto, el término mandamiento se aplica a lo que el Señor ha resuelto traer sobre una persona. A lo que el Señor ha resuelto traer sobre una persona. Esto quiere decir que es la certeza del juicio. Es algo seguro, es algo que va a ocurrir. La palabra de Dios es clara acerca del pecado, pero hay muchas cosas que no aborda de forma directa. Nos ofrece principios o nos da una idea general, pero hay cosas que no se nos dicen si están bien o mal por completo, si son blanco o negro. Estas áreas se les llaman en ocasiones áreas grises, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos luchas para saber si algo está bien o algo está mal, si algo va a acarrear el juicio o el castigo del Señor. Sin embargo, el deshonrar a Dios no es una de estas áreas grises. Es algo claro en las Escrituras que si tú y yo lo hacemos, lo practicamos, por lo menos aunque sea una vez, vamos a recibir una consecuencia de parte del Señor. Ahora, regresando al asunto del mandamiento, con esto concluimos que en Malaquías los conceptos, tanto maldito como mandamiento y maldición, son casi sinónimos, pues todos se hacen referencia a una palabra en sentido destructor que tarde o temprano se cumplirá irremediablemente. Una vez más, cuando vemos estos conceptos aquí en Malaquías de mandamiento, de maldito, de maldición, se refieren a una palabra en sentido destructor que tarde o temprano se cumplirá irremediablemente. Pero no olvidemos qué fue lo que provocó al Señor a pronunciar semejante juicio sobre Israel. Una vez más, en el versículo 14 de Malaquías leemos de la siguiente forma: porque yo soy el gran rey,
dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Ahora, es interesante destacar que al describirse a sí mismo como el gran rey, el Señor no coloca a su pueblo en una posición imposible de cumplir, pues reconoce que en la esfera humana existen autoridades a las cuales también se les debe honor. Sin embargo, Él es el gran rey quien está por encima de cualquier otro gobernador. Eso es lo que la palabra o el adjetivo gran significa en este contexto. Cuando Dios dice soy el gran rey, Él reconoce sí que hay otras autoridades, pero que Él está por encima de las demás. Por encima de las demás. Y con esto el Señor nos enseña un principio acerca de cómo debemos darle honor. Y es el siguiente: siempre podrá ser inferior el honor que le damos a Dios de lo que Él requiere de nosotros, debido a nuestra condición humana. Pero nunca podrá ser inferior de lo que le demos a otros. Es decir, debido a nuestro pecado, debido a nuestra ignorancia y tantos factores de nuestro ser como humanos, debido a todo eso, nunca vamos a poder dar un honor perfecto a Dios. Siempre va a ser en ese sentido inferior al estándar que Él mismo ha puesto. Pero debemos de tener la seguridad o estar seguros de que si nosotros le damos un honor inferior a Dios, que el que le damos a una persona o a otra autoridad, nosotros estamos deshonrándole por completo. Esa es una forma en la que nosotros podemos analizar si realmente le estamos dando honor a Dios. No se trata, en este caso, Dios no nos está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que dejes de darle honor o respeto a las personas a tu alrededor, sino que a mí me des más. Que a mí me des más. Porque en ocasiones hay personas que pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Dios nos dice que no nos importen las autoridades, no nos importen las reglas, no nos importe absolutamente nadie, solamente darle gloria y honor a Él. Pero no es lo que este texto ni la Biblia enseña. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que en proporción, en comparación, el honor que le damos a Él debe ser mayor, superior, no inferior. Y cuando nosotros tratamos a Dios o le honramos de forma inferior, eso cataliza, impulsa, motiva su juicio. Así que ya vimos la primera característica, la certeza. Es un juicio que va a venir. Dios no nos está diciendo que tal vez venga, va a venir. Pero lo segundo que vemos a continuación es lo que cataliza este juicio. Es decir, el catalizador del juicio. Ven conmigo de nuevo a Malaquías capítulo 2, verso 2, la primera parte. Nos dice lo siguiente, lo leo para ti. Y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento. Si no, dice el Señor. Ahora, no necesitamos ser grandes estudiosos de la palabra de Dios ni conocer los lenguajes bíblicos para entender que la frase si no tiene un uso condicional, ¿verdad? Ya que su uso y significado es universal y atemporal. Con ella el Señor introduce una posible acción que no acarreará una respuesta positiva. Todos nosotros hemos usado y también hemos escuchado, nos han aplicado esta frase, ¿verdad? Si no. Es una condición que por supuesto trae una parte negativa. Si tú no haces algo, algo malo va a ocurrir. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora, sin embargo, ¿qué no acaba de decir el Señor mismo que su juicio tarde o temprano se cumplirá irremediablemente? Porque aquí está dando una opción, no está dando una condición de que a lo mejor pasa o de que se pudiera evitar. Bueno, por supuesto que eso es así, pero eso no hace menos cierto lo que otro profeta menor dijo acerca del Señor. Y en Jonás capítulo 4, verso 2, nosotros encontramos la siguiente declaración que nos ayuda a equilibrar y entender mejor lo que está pasando aquí en Malaquías 2:2. Jonás 4:2 dice así: Tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Una vez más,
Tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Eso es algo que el profeta Jonás pronuncia de mala gana, pero sabes, al final de cuentas, aunque lo hizo de mala gana, estuvo hablando acerca de Dios de forma correcta, de forma apropiada. Y eso es lo que está pasando aquí en Malaquías 2:2. Porque a pesar de que Él ha dicho que viene el juicio, Él también les dice de forma misericordiosa, amorosa, ¿sabes qué? Lo puedes evitar. ¿Sabes qué? Esto lo puedes evitar si tú haces ciertos cambios, si tú tomas ciertas actitudes, si tú haces lo que te digo a continuación. Es por eso que el Señor de los ejércitos le dice a su pueblo lo que necesitan hacer para dejar de catalizar, de provocar su juicio. Y lo primero que les dice en el verso 2 es lo siguiente: si no escuchan, si no escuchan. Y el término escuchar aquí tiene el sentido de escuchar con la intención de responder, atender, hacer caso, obedecer en conformidad a lo que se escucha. Es por eso que en el mundo del Antiguo Testamento, cuando se dice que las personas escuchan, se infiere que hicieron lo que escucharon. En el lenguaje, en la cultura del Antiguo Testamento, escuchar a alguien o escuchar algo era equivalente a obedecer. El mandamiento tal vez el más conocido del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, el gran Shema, que es esta palabra precisamente en hebreo, habla de escuchar con esa intención de llevar a cabo, de obedecer, de emular lo que se acaba de decir. Ahora, en nuestro contexto, ¿qué es lo que el Señor quiere que su pueblo escuche? En otras palabras, ¿qué es lo que Él quiere que ellos hagan? Esto nos conduce a lo segundo que el pueblo necesita hacer para dejar de catalizar, de provocar su juicio. El verso 2 una vez más dice: si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre. Es decir, el reconocimiento de la grandeza del nombre, de la persona del Señor mismo. Eso es lo importante aquí. Eso es lo que el Señor estaba buscando desde un principio. Los problemas de ellos, debemos de entender, no eran en sí mismos o por sí mismos los sacrificios defectuosos. Eso era un síntoma de un problema más grande. Y sabes, eso es una aplicación también para nosotros. Siempre que actuemos mal, no debemos de ver eso como lo peor solamente, sino las raíces que hay en nuestro corazón que dieron como fruto ese acto de maldad, ese pensamiento de maldad, esa palabra de maldad. El problema siempre va a ser interior, el más grande. Y si arreglamos el interior, el exterior va a tener soluciones. Por eso que el Señor, por supuesto que llama la atención, les dice: miren qué tan mal están, miren en qué situación se encuentran, que me ofrecen cosas que explícitamente yo había prohibido. Pero va a lo profundo. La raíz de ofrecer sacrificios, como decíamos la semana anterior, el mensaje anterior, que no representaban un sacrificio, era porque no honraban a Dios, porque despreciaban al Señor. Así que por eso Él les dice: eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero esta acción, dice el Señor, tienen que hacerla de corazón. Tienen que hacerla de corazón. Y para los judíos, el corazón representaba el centro, escucha bien, de las motivaciones, las intenciones, los pensamientos y del entendimiento. Eso era el corazón para los judíos, era el volante, vamos a decirlo así, del automóvil de la vida. Lo era todo. Por eso en Proverbios se nos invita, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Por eso el Señor llega a lo más profundo y le dice: no solamente quiero que dejes de hacer ese tipo de sacrificios. Quiero que haya un cambio radical en tu vida. Quiero que esto lo pongas en tu GPS espiritual. Que puedas tomar esta dirección, esta ruta, todo el tiempo. Así también, cuando escuchamos que el corazón se relaciona con una acción en particular o con una acción cualquiera,
habla o involucra todo nuestro ser. El punto aquí es, si realmente querían evitar el juicio del Señor, los sacerdotes tenían que decidir, en otras palabras, poner el honor, poner el dar el honor a el Señor como prioridad en su vida y establecerlo como un principio para toda su vida. Y creo que el Señor estableció la motivación necesaria para que lo hicieran cuando les dijo qué clase de juicio era el que se avecinaba. Y antes de pasar al siguiente apartado de nuestro mensaje, aquí encontramos algo sumamente importante. El Señor apunta, señala al corazón. ¿Por qué? Eso es algo muy interesante a la luz de todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Nosotros vemos las acciones de las personas, podemos ver sus gestos, podemos ver también su modulación de voz cuando hacen las cosas, podemos ver cosas externas, pero el único que ve el corazón es el Señor. El único que ve el corazón es el Señor. Así que Él les recuerda esta verdad que es clara en toda la palabra de Dios, que no solo era importante que ellos hicieran los cambios necesarios por fuera, sino que primero los hicieran por dentro para que después se reflejaran por fuera. Las motivaciones tienen un peso más importante para el Señor que las acciones externas. Así que vigilemos primero eso, vigilemos eso. Ya hemos visto la certeza del juicio. Vimos también en este apartado el catalizador del juicio. Vamos a ver ahora la tercera característica de este juicio divino, y es la clasificación del juicio. Verso 2, una vez más, dice de la siguiente manera: si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición. O como literalmente dice en hebreo, la maldición. Hablando de una maldición muy en específica. La pregunta aquí es, ¿a qué clase de maldición en particular se refería el Señor? La segunda parte de esta misma declaración nos lo aclara. Dice así: y maldeciré sus bendiciones. Y maldeciré sus bendiciones. Algunos creen que la referencia de las bendiciones aquí es a las referencias de bendiciones materiales. Debemos recordar un poco, y el próximo mensaje vamos a profundizar un poco más en este asunto, pero los levitas eran la tribu apartada para el Señor para servirle por completo. Y cuando las personas venían de las demás tribus a ofrecer sacrificio, ellos obtenían una parte de eso. Para ellos se les apartaba cierta cantidad para que pudieran vivir de eso. Así que algunos creen que se refiere solamente a estas bendiciones, a los ingresos derivados de los diezmos y las ofrendas del pueblo. Y aunque creo que era parte de la referencia, creo que el enfoque principal son las bendiciones que los sacerdotes pronunciaban sobre el pueblo. Las bendiciones que los sacerdotes pronunciaban sobre el pueblo. Y aquí quiero que me acompañes a un pasaje bíblico muy en particular. Quiero que me acompañes a Números capítulo 6. Números 6, versículos del 22 al 26. Números 6 del 22 al 26. Y aparecerá en tu pantalla, dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los israelitas. Les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y fíjate, muy importante, y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré. Eso era parte de lo que los sacerdotes tenían como función. Eso era parte de lo que los sacerdotes tenían que hacer por el pueblo de Israel, proferir esta bendición espiritual, algo que el Señor mismo les había mandado. A la luz de lo que hemos visto ahora, entonces, ¿en qué consistía esta maldición sobre las bendiciones de los sacerdotes?
Uno de los mejores y más confiables comentaristas bíblicos del Antiguo Testamento explica con pocas palabras, pero muy claras, a qué se refería esto. Él dijo: esas bendiciones que ellos ofrecen, las hará ineficaces o las convertirá en todo lo contrario. Eso es lo que pasaría con las palabras de bendición de los sacerdotes. Ellos probablemente seguían todo el ritual, ellos jugaban la parte como diciendo: yo hago como que te ministro, y el pueblo hacía como que recibía esa ministración. Estaban en un juego de frialdad espiritual tremendo. Entonces ellos proferían esta bendición sobre ellos. Pero debido a que no estaban realmente conectados ni comprometidos con el Señor, con su pueblo, con su pacto, bueno, pues esta bendición no surtía ningún efecto. No tenía ninguna bendición. En el primero de sus discursos a sus estudiantes, titulado La vigilancia que el ministro debe de tener de sí mismo, Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: aquel que preside un sistema cuyo objetivo no se eleva por encima del formalismo, se constituye más en un siervo del diablo que en un ministro de Dios. Los sacerdotes probablemente pensaban que por el hecho de continuar haciendo las cosas, independientemente si estaban bien o mal, sino como podían y como ellos querían, ellos llegaron tal vez a pensar de que Dios no estaba molesto con ellos, sino que estaban tratando de hacerlo mejor, o que al menos hacían algo. Pero sabes, aquí se nos muestra algo muy importante. Dios no es un Dios de sobras. Dios no es un Dios al que nosotros podamos manipular y decirle: aquí está lo que yo te puedo ofrecer, si quieres tómalo, si no quieres déjalo por completo. Eso no es lo que nosotros encontramos aquí. El Señor sabía que el problema de fondo era esta deshonra que tenían hacia Él. Así que tal maldición, cabe resaltar, no se encontraba confinada totalmente en el futuro distante. Al voltear a su alrededor, los sacerdotes podían comprobar que ya estaban experimentando parte de ese juicio. El Señor mismo les dice así al final del verso 2: y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Una vez más el Señor resalta el problema aquí, es que las cosas no se estaban haciendo bien desde la intención, y por eso en la aplicación, en la práctica, estaban equivocadas. Y probablemente estés pensando: bueno, al menos yo hago las cosas bien por fuera. Bueno, las cosas no son mejores para ti, porque Jesús en el Nuevo Testamento eso le llama un sepulcro blanqueado. Algo que por fuera se ve limpio, se ve bien, pero por dentro hay muerte. No somos mejores si nuestras acciones externas son mejores que las de las personas en Malaquías. No somos mejores. Sobre todo si nuestro corazón no está conectado con el del Señor. Esto me lleva a la última parte, al último encabezado que tenemos aquí en Malaquías capítulo 2, versículo 3. Y es la crudeza del juicio. La crudeza del juicio. Por último, el Señor declara la severidad del juicio que habría de venir. El verso 3 dice: yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Ahora, la versión bíblica Dios habla hoy traduce esta declaración de una forma más exacta. En Malaquías 2:3, según la versión bíblica Dios habla hoy, dice así: voy a privarlos de su poder y a arrojarles a la cara el estiércol de los animales que traen a sacrificar, y junto con el estiércol también ustedes serán barridos. Ustedes serán barridos. Esta imagen, por supuesto, es demasiado gráfica, ¿verdad? Es demasiado violenta, demasiado obscena, vamos a decirlo así.
para nuestra cultura el día de hoy, y sobre todo cuando estamos hablando acerca de que Dios mismo es quien está pronunciando esto. Pero no debemos de entenderlo como una acción literal, ¿ok? No debemos de entenderlo como una acción literal, sino más bien entender qué significaba esta acción. El punto aquí es la cuestión de estos desechos. El estiércol, o sea, las partes interiores de los animales para el sacrificio que lo contenían, era llevado fuera de la ciudad y quemado allí. Por una razón muy sencilla. Eso era inmundo, eso no podía formar parte del sacrificio. Así que cuando abrían al animal para ofrecerlo al Señor, eso le sacaban, lo llevaban afuera y lo quemaban. Lo desechaban por completo. Así como estas partes eran rechazadas, asimismo lo serían los sacerdotes. Este es el punto principal de la figura, de la imagen que el Señor presenta aquí. Ustedes me han estado deshonrando, ustedes me han estado despreciando. Bueno, va a llegar el punto en mi juicio, va a llegar el momento en mi juicio que yo también los voy a deshonrar, yo también los voy a despreciar a ustedes. Eso es algo bastante fuerte porque ellos entendían la importancia de la pureza ceremonial. Los sacerdotes, si tú vas más atrás en el Antiguo Testamento, al Pentateuco, te das cuenta que la vestidura, que los colores que utilizaban, las telas que tenían, las piedras que se les colocaban, todos los accesorios formaban parte de una indumentaria especial. Y esto con el propósito de mostrar la seriedad que era servir al Señor como sacerdote. Pero ellos probablemente tenían sus ropas blancas, probablemente estaban intentando hacer lo mejor, pero lo mejor, ya hemos dicho, no se trata de lo que nosotros creemos que es así, sino de lo que Dios dice en su palabra. Es por eso que aquí encontramos la crudeza del juicio, la crudeza del juicio. Y para cerrar nuestro mensaje en esta ocasión, quisiera compartirte lo siguiente. Vimos cómo es el juicio del Señor, es algo cierto, es una certeza por completo. También, aparte de esto, nosotros vimos que el juicio del Señor tiene cierto catalizador, y es cuando le deshonramos a Él, cuando le deshonramos a Él. También, como veíamos en la tercera parte o el tercer apartado, es una clase muy en particular de juicio. Y por último, es un juicio claro, es un juicio correspondiente a lo que nosotros hacemos o a lo que nosotros le hacemos al Señor. Y quisiera terminar diciéndote lo siguiente, porque para mí esto es algo muy, muy importante. El juicio del Señor, como vimos, tenía que ver con una maldición. Pero esta maldición no fue algo que el Señor se inventó. No fue algo que se sacó de la manga, como decimos nosotros, simplemente para cobrar venganza de su pueblo. Eso era algo que Él les había dicho desde el principio, desde la fundación, en las bendiciones y las maldiciones también que nosotros vemos en el libro de Deuteronomio. Esto que vemos aquí como prometido, como amenazante, era parte de esas maldiciones. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. En ocasiones nosotros ya sabemos la mayoría de las veces qué es lo que estamos haciendo mal. Y aún así, a pesar de que sabemos de que viene un castigo, nosotros persistimos haciéndole. ¿Y sabes qué es lo que demuestra eso? Lo mismo que el pueblo de Israel aquí. Lo mismo que los sacerdotes. La deshonra. Que para nosotros hay algo más importante que Dios, que para nosotros hay algo que está por encima de Dios, en lugar de que Dios esté por encima de las demás cosas. Esto es tan solo una parte del juicio del Señor. Esto es tan solo una parte del mensaje en esta sección de Malaquías. Y que nos recuerda que aunque Dios ama a su pueblo, no permitirá que le deshonre sin juicio. Como dice la palabra, el Señor no tomará por inocente al culpable. Y si tú y yo tenemos culpa delante de Él, es una buena oportunidad para que vengamos y nos pongamos a cuentas. Señor, gracias.
Gracias por tu palabra, gracias Señor porque en ella nos ofreces reprensión, pero a la vez Señor, esperanza. Aún Señor en medio de tu juicio podemos vislumbrar algo de tu misericordia o mucho de ella Señor. Porque sería lo más normal, Señor, o lo más común, simplemente hacer justicia y ya, por lo que la justicia en sí misma es, Señor, que es ofrecer un trato equitativo, justo, apropiado, Señor, según la ofensa. Pero como veíamos, Señor, al principio de este mensaje y nos enseñó Thomas Watson, tú, Señor, como esa abeja, tu tendencia natural, Señor, es a producir miel, dar amor. Pero eso no indica, Señor, que porque nosotros pecamos, tú nos vas a permitir que vivamos como queramos y seguirte, Señor, deshonrando, sino que, pues Padre, también vas a darnos una picadura, un juicio correspondiente. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra forma de pensar si estamos deshonrándote en cierta área de nuestra vida. Y permítenos, Señor, aceptar esa esperanza que tú nos das. En Jesucristo. Amén.